Hola queridos amigos, bienvenidos. Hoy tendremos una charla sobre la filosofía de la tecnología con Octav Eugen Popa, quien es profesor en la Universidad Tecnológica de Delft. Obtuvo el título de doctor en la Universidad de Ámsterdam con una tesis sobre el análisis de los experimentos mentales en filosofía. Desde 2016 se dedica al análisis de los debates sociales complejos en torno a las nuevas tecnologías. Sus artículos han aparecido en revistas especializadas como Filosofía en Tecnología, Science and Public Policy, Journal of Responsible Innovation. Desde 2021 es el anfitrión del podcast de filosofía, un podcast que tiene como objetivo, entre otras cosas, contar la historia de la filosofía en términos accesibles para todos. Hola, Octav. Me alegra verte, no estamos tan lejos. Tú vives en Holanda, ¿verdad? No. Sí, yo vivo en Ámsterdam. Vives en Ámsterdam, eres profesor en la Universidad Tecnológica de Delft. Yo estoy en Eindhoven, a 1 hora y media en tren, y todavía no nos hemos visto en persona, pero nos veremos. ¿Por qué te invité, Octav? Tú en esencia eres una especie de filósofo de la tecnología. Am, Te mueves en torno a estas ideas, el impacto de la tecnología, cómo abordamos la tecnología. Y yo personalmente tengo un problema. Yo en esencia soy un tecnólogo, es decir, soy un ingeniero o un físico. Siempre mi enfoque es directo y la mayoría de las veces optimista, por no decir demasiado optimista, porque estoy dentro de la tecnología. Y he visto en tu podcast de filosofía y en las conversaciones que he tenido contigo que a veces necesito a alguien como tú que me mantenga bajo control, que me jale las orejas, que me diga cosas. En esencia, por eso te invité aquí. Gracias por vernos. Sí, por eso también tengo la posición que tengo en TU Delft. Y por eso hay muchos como yo que tienen un trabajo así. Y es ofrecer una visión no necesariamente filosófica, también filosófica, pero también desde la sociología, la antropología, la ética. Bueno, la ética, digamos que la puedo colocar dentro de la filosofía sobre las nuevas tecnologías. Y el contexto que ha creado todos estos empleos, por decirlo así, es uno europeo. Y es que en un momento dado, en 2002, si no me equivoco, la Comisión Europea dijo, necesitamos una visión normativa sobre las tecnologías que no venga desde adentro, que no venga de los laboratorios de I+D, que no venga no solo de los ingenieros y técnicos. Y esto se llamó el principio de precaución, el principio de precaución. Y el argumento para una política aquí está, en la que todavía vivimos. Voy a decir algo sobre mi experiencia, pero para aclarar el contexto en el que nos encontramos, el argumento que generó esta política fue en gran parte de naturaleza histórica, es decir, la EMA, Agencia Europea de Medio Ambiente, miró hacia atrás en el tiempo y recopiló una serie de lecciones, una serie de aprendizajes del pasado, en la que adoptamos el enfoque tecnológico, Tecnofix, el enfoque científico en problemas sociales, técnicos y sociales. Y um, estábamos equivocados, muy simple, nos equivocamos. Hay muy pocos momentos en los que podemos mirar al pasado y decirnos, ok, eso fue un error. Pero mira, por ejemplo, el tetraetilo de plomo que le agregamos a la gasolina durante tanto tiempo y por el cual todavía dice sin plomo, ¿sabes? Fue un error. Fue un error desde muchos puntos de vista, pero especialmente porque nos basamos en una sola perspectiva de optimización del problema, porque el ingeniero eso es lo que hace y está muy bien que haga eso, ni siquiera debería hacer otra cosa, pero esa perspectiva puede ser limitante. Vimos el petróleo y el aceite que se producían en ese momento y dijimos, Señor, tiene un índice de octanaje muy bajo, el número de octanos, no sé cómo se dice en español. Entonces, ¿qué aditivo podemos usar? Y terminamos usando plomo, y hoy sabemos cuáles son los efectos. Entonces, existen dos documentos publicados, uno en 2001 y otro en 2013, si no me equivoco, y son muy interesantes y accesibles, que se llaman Sigue la siguiente receta. Lecciones de las señales tempranas, enseñanzas tardías, señales tempranas, y hay todo tipo de tecnologías discutidas de esta manera.
Bien, y entonces volvemos al problema político. En toda Europa, incluyendo Rumania, pero también en los demás países, existe un deseo por parte de la sociedad, pero también de las personas en la política, de que las discusiones sobre tecnología sean más inclusivas, que incluyan los valores que buscamos en la sociedad, que incluyan los riesgos que tal vez la sociedad percibe. Y el ingeniero menos, y no solo el ingeniero, también la persona que está en el Parlamento tal vez tiene una visión limitada sobre las tecnologías. Y la filosofía es por definición, bueno, no sé si según la definición de todos, pero una de las características de la filosofía es precisamente esa inclinación crítica. Crítica respecto al pasado. El escepticismo, sí, el escepticismo en general respecto a las políticas públicas o respecto a las tecnologías. Las personas de esta área no son para nada tecnosépticas en el sentido clásico del término, es decir, no les asusta la tecnología como tal, ni les asustan las nuevas tecnologías. Al contrario, de hecho hablé con Constantín Vica sobre este tema en uno de los episodios del podcast. Las personas son tecnooptimistas en gran medida, en muchísima medida, pero el tecnooptimismo viene con una advertencia, y es que las cosas suelen ser menos simples de lo que parecen. Y vamos a discutirlo, vamos a dar un ejemplo. Sí, solo quiero agregar un poco para confirmar lo que dijiste, porque no quiero que quienes nos ven se imaginen que en todos estos casos en los que la ciencia pudo haberse equivocado, los científicos sabían estas cosas pero las ocultaron. Yo, desde dentro de la ciencia, puedo decir que pienso de manera responsable y que en la mayoría de los casos, lo más probable es que los científicos realmente no sabían de estos problemas que mencionaste. Y eso es lo que veo en mi investigación de hoy. Es decir, actualmente esta idea de preguntarse si hay algún riesgo que no se haya considerado es mucho más prominente que, digamos, hace unas décadas. Sí, sí, sí. No solo que no sabían, sino que la mayoría de las veces es muy difícil esperar que lo hubieran sabido. En cierto sentido, en general no se sabía. Y la hipótesis es que una perspectiva más inclusiva y una discusión más amplia, especialmente en el caso de las tecnologías disruptivas, ayudaría. Pero interviene otro elemento, es decir, una vez que la tecnología se ha puesto en marcha y resulta ser muy eficiente, incluso sabiendo los mecanismos que necesitas para frenar la difusión de la tecnología, es decir, la propagación de la tecnología en la sociedad, especialmente a nivel global. No existe un gobierno global que prohíba tecnologías. Ni siquiera la Unión Europea funciona así en el caso de los gobiernos nacionales, ni siquiera la Unión Europea. Ni la unión funciona en los gobiernos, funciona en los gobiernos nacionales, ni funciona en el caso de los nacionales, funciona en los gobiernos nacionales, ni siquiera en el caso de los gobiernos. Realmente funciona así en el caso de los gobiernos nacionales. Ni siquiera ni la Unión Europea así, ni la unión funciona así en el caso de los gobiernos nacionales. Funciona así el caso de la Unión Europea, funciona así en los gobiernos nacionales, ni siquiera la Unión en el caso de los gobiernos nacionales, ni la Unión Europea, no nacionales, ni funciona así en el caso de los gobiernos nacionales europea, así, ni en el caso de los gobiernos la Unión Europea funciona así en los gobiernos, ni siquiera la Unión funciona ni funciona así en el caso. La plămâni. Solo que ya este milagro mineral, este mineral milagroso, estaba tan extendido que, en cierto sentido, el conocimiento del riesgo ya no importaba de inmediato. Y esto se llama el dilema de Collingridge, llamado así por un sociólogo estadounidense. Es decir, cuanto más sabemos, cuanto más avanzamos en el conocimiento de una tecnología, más avanzada es esa tecnología, porque de otra manera no lo habríamos descubierto. Dicho de otra manera, cuanto antes intentamos intervenir, más lo hacemos basándonos en conocimientos incompletos. Así que si te imaginas una gráfica, hay dos arcos que se intersectan. Cuanto más sabemos, menor es el poder. Es menor cuanto más rápido intervienes, y cuando tienes poder de control, más te ves obligado a hacerlo con base en conocimientos incompletos.
Así que no es en absoluto culpa de un grupo social en particular, digamos. Señor, los políticos tienen la culpa, o no sé, los filósofos tienen la culpa, o los ingenieros tienen la culpa. No es así como funcionan las cosas. Es lo que en sociología se llama un wicked problem. No sé, tal vez me quedé corto con la traducción. Un problema molesto, un problema complicado. Sí, wicked. Tampoco funciona complicado, emperador. No, tampoco complicado, emperador. Un problema espinosa. Un problema espinosa es la mayoría de las veces un problema en el que la responsabilidad está distribuida. ¿Sí? Octav, decías que nos ibas a contar algo sobre ti. Sé que después de que terminaste el doctorado, te dedicaste al análisis de los debates sociales complejos en torno a las nuevas tecnologías. Cuéntanos un poco sobre ti, sobre el podcast que haces, de tal manera que quienes me siguen a mí también pasen por tu podcast, te sigan, se suscriban y así sucesivamente. Sí, yo empecé en el área de la comunicación, salí de Brasov, terminé la preparatoria Andrei Shaguna en Brasov y después fui a la universidad en Bucarest, donde terminé la carrera de comunicación en la CNSPA. Debo ser sincero y decir que en ese momento realmente no tenía mucha idea de lo que significaba trabajar en comunicación y no creo que me hubiera imaginado que terminaría yendo en esa dirección. En la Facultad de Comunicación me encontré con dos ciencias que han permanecido hasta, de hecho, em, por así decirlo, amigas desde el punto de vista metodológico. Una es la pragmática, es decir, el estudio de la manera en que las personas se relacionan a través del lenguaje. Entonces, uno de los libros fundamentales de la pragmática se llama Cómo hacer cosas con palabras, How to do things with words. La segunda ciencia es la teoría de la argumentación, en la que también obtuve mi doctorado, y se trata del estudio más enfocado de la manera en que las personas se convencen o intentan convencerse unas a otras a través de discusiones argumentativas y, más específicamente, mediante argumentos. Después de eso, al terminar con una tesis en teoría de la argumentación, una tesis de licenciatura, entonces me mudé a Ámsterdam. Mi idea era hacer una maestría y regresar a casa. Hasta el último momento no tuve la intención de hacer un doctorado. Hice mi maestría en lo que se llama de manera muy pomposa retórica, teoría de la argumentación y filosofía. Um, pero sigo siendo yo y en el podcast abordo la filosofía observando cuáles son los argumentos y cómo discuten los filósofos, no tanto como filósofo. Y en algún momento trabajaba en la secretaría de la UBA, así que todo esto pasaba en la Universidad de Ámsterdam. Y en un momento la gerente del departamento, mi jefa, vino y dijo, mira, era jueves, todavía lo recuerdo, jueves, y vino y dijo que el próximo jueves es la fecha límite para el puesto. El próximo jueves es la fecha límite para el puesto de doctorado que se abrió en nuestra facultad. Y te das cuenta de lo que significa escribir una propuesta de doctorado en 3 días. Incluso hice un pequeño ejercicio como si fuera a presentarme ante la comisión. Las cosas salieron sorprendentemente bien. Si no me equivoco, creo que fui el primero o el segundo al final, porque daban las calificaciones de forma anónima, así que al final salió sorprendentemente bien. A veces así es, cuando tienes menos tiempo te ves obligado a enfocarte en los elementos, en la esencia y sale mejor. En fin, eso significa que todavía son 4 años más, entonces 2012 más 4, 2016. Y lo que estudié en este periodo, acercándome ahora un poco al área de ciencia y tecnología, fueron los discursos, los debates muy complejos entre personas de la universidad, entre académicos, entre personas del entorno académico. Y observé tanto debates complejos de ciencia como debates de tecnología. En especial me gustaron esos experimentos mentales que existen en ambos campos. Sabes que tanto Einstein como filósofos de todo tipo, Daniel Dennett y así sucesivamente, han creado experimentos mentales. Un experimento mental, muy brevemente, es ese momento en el que el científico o el filósofo dice, ok, vamos a probar esta hipótesis, pero no podemos probarla en un laboratorio real. Vamos a imaginarnos que 2 trenes van a gran velocidad. Conoces el experimento de Einstein. Y este experimento, al ocurrir en la mente, se llama experimento mental, thought experiment en inglés.
Después de eso pasé, creo que es importante tal vez decirlo hoy, en el ámbito académico, si no haces al menos un postdoctorado, mi sensación es que estás en desventaja. Hay una inflación y ya en esa área estamos en 2016 donde antes podías entrar con un título de doctorado, ahora necesitas un postdoctorado. Donde antes podías entrar con un postdoctorado, ahora necesitas dos y así sucesivamente. Entonces se ha empujado un poco y las cosas siguen bajando, ¿sabes? Donde antes podías conseguir un trabajo con una licenciatura, ahora necesitas una maestría y así sucesivamente. Así que después de 2 años en los que tomé un descanso de la investigación, porque tenía un trabajo principalmente de enseñanza en la FUE, en la Universidad Libre de Ámsterdam, volví al área de investigación en 2016 más 2, 2018, en la Universidad de Banning, donde comenzó mi relación con el campo de la energía. Fue algo accidental, es decir, fue un proyecto europeo muy grande que se llamó Reconfigure, pero escrito RI, no Reconfigure, en el que estudiábamos exactamente esta colaboración de la que hablaba al principio. Muy por casualidad, o tal vez no tanto por casualidad, Reconfigure trataba sobre los conflictos que pueden surgir cuando diferentes grupos sociales intentan hacer políticas públicas juntos. Lo que se llama entonces no government, de arriba hacia abajo, del gobierno, la ley y la población, sino governance, es decir, gobernanza, colaboración en el área de las políticas públicas, incluidas las políticas sobre tecnologías. Y nos pidieron que eligiéramos un estudio. Y te imaginas, éramos dos filósofos y otras personas de todo tipo de organizaciones en los Países Bajos que no necesariamente eran especialistas en una tecnología específica. Fue más o menos por tanteo que elegimos el problema del hidrógeno. Una de las razones era que se estaba llevando a cabo un estudio de viabilidad a nivel nacional, no lo olvides. Se estaban realizando todo tipo de reuniones para decidir dónde se ubicaría una fábrica de hidrógeno. En ese momento se quería que fuera grande, pero no se ubicó. Pero estas discusiones se estaban llevando a cabo. Tenían lugar en los 5 grandes puertos de los Países Bajos: Ámsterdam, Groninga, Zelanda, Rotterdam y otro más, se me escapa. En fin, no, el quinto no era un puerto, era DSM. En fin, otra empresa. Y descubrí un tema que es justo el tipo de situación en la que puedo ayudar. Y es una discusión extraordinariamente compleja. Yo sigo, tal vez exagero, tal vez no todos los días, pero digamos que cada semana aprendo algo nuevo sobre las discusiones en torno al hidrógeno y vamos a hablar de eso en un momento. Y me quedé con este tema, o sea, desde 2018 hasta ahora hago lo que se llama Following Scientists in Society, es decir, sigo a los científicos a través de la sociedad, pero no solo a los científicos, sino también a la gente de la política y a las ONG que de alguna manera abordan el tema del hidrógeno. Ese es mi recorrido académico. Mientras tanto, también comencé el podcast de filosofía. El podcast de filosofía sigue siendo mi pasatiempo. Tú sabes todo sobre eso. Trabajamos en las noches y los fines de semana en nuestros pasatiempos. No tiene mucha relación con lo que hago en la universidad. No está enfocado en la tecnología, no está enfocado en el problema de los debates morales. Es simplemente un podcast en el que intento ir cronológicamente desde Platón y Sócrates en adelante. Y acabamos de llegar, estamos a unos pasos de Kant, el gran momento de la filosofía moderna. Y así, paso a paso, poco a poco, un episodio especial por aquí, una serie por allá. Intento cubrir la historia de la filosofía, todo al nivel de un discurso inteligible para cualquiera mayor de, digamos, 12 años. También me enviaron mensajes un chico y una chica de 14 años. Por casualidad, no se conocían. Pero ambos me enviaron mensajes, creo que en el mismo mes, diciendo que les gusta escuchar el podcast de filosofía cuando van a la escuela. Es muy bonito y me alegra que vengas del ámbito académico y entres en esta área, digamos, de divulgación de información.
porque también necesitamos personas que estén formadas en una universidad, que trabajen activamente con investigaciones, que enseñen, que hagan investigación. Y yo diría, si quieres, que pasemos al aspecto práctico, que hagamos un ejercicio práctico, por ejemplo, y que tomemos justamente el hidrógeno que mencionaste tú. Sí, es una tecnología nueva. Yo soy físico y lo primero que me pregunto es, Señor, ¿por qué tienes que complicarte con el hidrógeno? Porque para quienes no lo saben, hay que decirlo, el hidrógeno no es una fuente de energía, es un portador de energía. Es decir, la energía viene de otra parte, ya sea energía eléctrica o energía fósil, ¿verdad? La bombeas en hidrógeno, luego pones el hidrógeno en unos tubos, lo pones en el coche, digamos, y consumes la energía. Así que el hidrógeno transporta energía, no de un lado a otro. O sea, si hablamos, por ejemplo, de autos, de alguna manera te complicas más. Porque en vez de usar energía eléctrica directamente como es en un auto, ¿verdad? Entonces es energía eléctrica. La pones directamente en la batería enciende el auto y ya te vas con el auto. Aquí, ¿cómo le haces? Pues la energía eléctrica, primero, usa electrolizadores para, mediante electrólisis, producir hidrógeno. Después el hidrógeno lo bombeas, lo pones en el auto y luego en el auto otra vez ese hidrógeno tienes que transformarlo en energía eléctrica por medio de las pilas de combustible, ¿sabes? Entonces, a primera vista diría que nos estamos complicando. Sí, 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 sí. Esta es también la primera y la mejor pregunta por lo general, no solo respecto al hidrógeno, y es preguntarte, ok, ¿a quién sirve tal tecnología? Hay que decirlo desde el principio, tal vez dar un paso al costado desde el principio y decir que hablar sobre el hidrógeno como una tecnología es tal vez para quienes no están acostumbrados a este tipo de discurso, puede ser un poco confuso. El hidrógeno como tal es, en fin, está en todas partes en el universo. Bueno, sí, es una molécula o molécula. Um, la razón por la que nos referimos al hidrógeno como tecnología es que, aunque el hidrógeno como elemento está muy extendido en el universo, no lo encuentras como tal. Voy a volver a esa idea porque sí lo encuentras como tal, pero en fin, en general, digamos en general, es reactivo. Y lo encontramos en el agua, sí, con oxígeno, hidrocarburos y así sucesivamente, combustibles fósiles, metano y así por el estilo. Y entonces ahí hay una metonimia, es una figura retórica. Cuando hablamos del hidrógeno como una tecnología, en realidad hablamos de las tecnologías que usamos para extraer el hidrógeno de todas esas moléculas más complejas. Y luego, para usarlo después, como describiste, ese es uno de los ejemplos, para usarlo después en diferente contexto. Así como lo presentaste, el caso del uso del hidrógeno en el sector de la movilidad. En efecto, um, predicción. Creo que al menos pues, si comparas las tecnologías que necesitas para seja máquina por base de hidrógeno, Q, hoy las tecnologías que necesitas para usar un auto eléctrico, no hay muchas esperanzas. Y si miramos las políticas públicas sobre el hidrógeno, me refiero a los subsidios europeos para el desarrollo de la economía del hidrógeno, la mayoría van dirigidos a la industria. ¿Por qué? Muchas industrias en las que tal vez no pensamos de inmediato usan hidrógeno en cantidades extraordinarias. Evidentemente, la industria farmacéutica, donde el hidrógeno está en todo lo que contiene, como el etanol, un tipo de alcohol, y por lo tanto casi todo necesita hidrógeno. Y este hidrógeno debe ser producido, como ya mencioné, tienes que fabricarlo. Pero también hay otras industrias donde se utiliza el hidrógeno. En la agricultura, aunque solemos distinguir entre industria y agricultura, hoy en día la agricultura es más avanzada que algunas industrias. Los fertilizantes consumen mucho hidrógeno, la industria del acero otra vez necesitas hidrógeno para fabricar acero. Um, y en gran medida creo que alrededor del 98%. Así que prácticamente todo, con pequeñas excepciones, todo, o tal vez 96 dije que estamos hablando informalmente, así que no tengo todos los datos, tú me corriges, pones texto en pantalla si me equivoco. Alrededor del 95 a 98% de todo este hidrógeno se produce mediante um,
la extracción del mismo a partir de combustibles fósiles. En gran parte porque es más fácil hacerlo a partir del gas natural en un proceso que se llama reformado de metano con vapor, y ya escuchas vapor, es decir, vapor de agua a muy alta temperatura, metano, es decir, gas metano, y si el vapor se mezcla con el gas metano, en algún momento el hidrógeno se separa de la fórmula del gas. Y el carbono termina en la atmósfera. La atmósfera, la mayoría de las veces, y de hecho, ya que tocamos este tema, tenemos que darnos cuenta de que tal como están las cosas ahora, prácticamente hay emisiones de dióxido de carbono en absolutamente todos los pasos. Entonces, primero tienes emisiones de carbono cuando tienes que fabricar las máquinas para extraer el combustible fósil. Después tienes emisiones de carbono en el momento en que extraes los combustibles fósiles. Después tienes emisiones de carbono en el momento en que haces el reformado de metano con vapor para obtener hidrógeno, dejando de lado cosas menores como la purificación y la compresión. Te das cuenta de que incluso esas también necesitan muchísima energía. Después usas el hidrógeno aquí con nosotros en Tata Steel, en el horno, ¿cómo se llaman? Hornos, así es. Otra vez, un proceso que emite dióxido de carbono. Así que el argumento número uno para usar hidrógeno no es en el ámbito de la movilidad, es ese 90 y tantos por ciento que necesitamos en la industria. De hecho, la gran mayoría de los subsidios utilizados hoy y obtenidos hoy son de empresas que se asocian con cierta instalación industrial. Así que nadie produce hidrógeno así, en las esquinas de la calle, sino que se instala junto a una instalación industrial que ya utiliza mucho hidrógeno. Y dice, ok, si yo pongo, no sé, 20 electrolizadores sumados, tenemos una capacidad de, hoy en día 500 megavatios es, digamos, una fábrica grande de hidrógeno. Hago un paréntesis. Cuando yo los observaba a estas personas, ellos esperaban poner una planta de 1 gigavatio. Así se llamaba el proyecto. Todavía no estamos ahí. Entonces esa es la historia, en general la historia del hidrógeno. Se ve como un paso en la descarbonización de diferentes industrias. Ahora, hay muchas preguntas sobre esta historia, es decir, ¿cuál es el precio y quién lo paga? Siempre surge la siguiente pregunta, ¿cuál es el precio y quién lo paga? Mira, en el caso del coche las cosas podrían ser bastante simples, es decir, al ser un bien de consumo, la tecnología llega al mercado y si es competitiva la gente paga, si no, no. En cuanto a la industria de procesos, la industria procesal, las cosas son más complicadas porque normalmente está muy ligada al Estado, tanto en subsidios como en propiedad. Esas compañías son del Estado, es el Estado quien posee esa compañía. Y junto con el precio. Para simplificar una historia más complicada, sin subsidios del Estado, el hidrógeno producido por métodos alternativos es mucho más caro. Hay todo tipo de especulaciones. Te das cuenta de que la gente no puede aproximar con mucha exactitud cuál es el precio, porque aproximar el precio de una tecnología que aún no ha crecido, hablamos de eso, 4%, ¿sabes? Entonces ellos se basan, si el 96% usa una tecnología y ellos quieren ver qué pasa con las tecnologías alternativas. ¿No tienen una base empírica muy amplia? Cuando digo sí, Cuando dices 4%, te refieres al hidrógeno, lo que ellos llaman verde, el hidrógeno azul, que es una forma intermedia. ¿Cuál de los dos? sí, la gente ha empezado, especialmente a nivel europeo, la gente más o menos ha dejado esas etiquetas y te voy a explicar por qué. Principalmente, ese 4% se refiere al hidrógeno producido por electrólisis del agua. En otras palabras, si logramos separar el hidrógeno del oxígeno, bueno, separar el hidrógeno del oxígeno no es un proceso muy complicado, lo conocemos desde hace mucho tiempo, es un proceso antiguo, pero el hidrógeno y el oxígeno se quieren tanto que quieren recombinarse de inmediato, sí.
y entonces tienes que meter energía y materiales muy especiales para mantenerlos separados. Existen diferentes tecnologías de electrólisis del agua y a esto se le llama hidrógeno verde, con una pequeña aclaración a la que volveré. El hidrógeno azul sería la situación en la que, de nuevo, una tecnología muy inmadura en este momento, cuando usamos ese reformado de metano con vapor del que hablaba, la reformación del gas metano, pero logramos capturar el carbono ya sea inmediatamente después de que se produce, es decir, en el proceso, en la reacción química, o al final de la tubería, como se dice cuando sale de la fábrica. No olviden, existen muchas otras tecnologías más o menos diferentes a las demás. Por ejemplo, existe el proceso de pirólisis, la pirólisis del gas. Creo que incluso el carbón puede ser utilizado en el proceso de pirólisis. También existe, y es muy interesante, un escenario alternativo en el que no usamos ni combustibles fósiles ni electricidad. Y aquí hablamos de lo que a veces se llama fotosíntesis artificial. En otras palabras, si nosotros pudiéramos hacer lo que hacen las hojas, es decir, transformar la energía solar y el agua, por supuesto, en azúcares utilizables. Menos mal que las hojas lo hacen de manera muy ineficiente, porque el árbol no necesita tener una gran eficiencia energética. Pero si logramos imitar el proceso, de ahí el nombre de fotosíntesis artificial, entonces evitamos ese paso intermedio por la electricidad. Porque, ¿qué es lo que hacemos hoy, como decías tú? Tomamos la energía renovable, digamos, de los aerogeneradores o de los paneles solares, la capturamos y entonces la transformamos en electricidad y luego esa electricidad se utiliza para ser, como dijiste tú, portadora, para ser transportada por la molécula de hidrógeno. Este proceso por el cual se obtiene hidrógeno verde es muy ineficiente. La tecnología existe, se ha estado trabajando en ella durante 3 décadas, las versiones más nuevas, y no logramos deshacernos de las enormes pérdidas que se requieren. Mientras más aumentas la temperatura y haces el proceso más eficiente, surgen otros problemas. Cuando aumentas, generas calor, los materiales se deterioran más rápido. Existen todo tipo de compensaciones que puedes intentar a nivel del proceso, pero principalmente para una situación en la que quieres que ese electrolizador funcione para ti. Digamos 10 años, porque es algo muy caro, es prácticamente una pequeña fábrica. Desperdicias muchísima electricidad verde. Quiero volver ahora al tema del hidrógeno verde y ver por qué se están dejando de lado estas etiquetas. Hacer hidrógeno verde significa, ¿no? Hacer hidrógeno verde. Significaba, cuando yo empecé en 2018 tener un parque eólico o paneles solares, en fin, ese parque debía generar electricidad verde, tener cables que lleven hacia tus electrolizadores, no sé si existe esa palabra en rumano, electrolyzer, sí, tus electrolizadores, esos electrolizadores deben producir hidrógeno, purificarlo, comprimirlo y transportarlo a la fábrica que necesita hidrógeno. Por lo general sabemos hoy en día que el transporte es mejor por tubería, porque incluso una tubería de gas, si la ajustas un poco, puede usarse para perfecto. Si le preguntas a las ONG y a los activistas ambientales si este escenario es aceptable, ellos dirán que sí, definitivamente es aceptable. Solo que este escenario tiene muchísimos problemas. Hoy en día es casi imposible producir hidrógeno de esta manera y no superar un costo de alrededor de 8 euros por kilogramo. Eso considerando que el mercado, ese 96%, está en unos 2 euros. Así que estamos hablando de un precio 4 veces más caro. Tú hablas de 8 euros por kilogramo de hidrógeno. De hidrógeno, sí. 8 euros por kilogramo de hidrógeno. El problema es, por supuesto, que al final nadie te lo compra porque eso significaría una inflación extraordinaria y de repente un riesgo para todo tipo de inversiones.
Pero de hecho también existen problemas. No sé, no de naturaleza financiera. En primer lugar, si miramos más de cerca, los electrolizadores utilizan todo tipo de materiales que hoy sabemos que no son muy accesibles. Así que invierten como esa membrana de la que hablaba que debe mantener el hidrógeno y el oxígeno separados. Um, por ejemplo, cierto tipo de electrolizador utiliza un elemento llamado iridio. Y el iridio es, ¿cuánto diría? De nuevo, no tengo los datos a la mano, pero en el mundo se producen alrededor de 12 toneladas de iridio al año. Imagínate un camión, solo eso, uno, eso es todo, para todo. Entonces tienes riesgos financieros, tienes riesgos materiales que se pueden traducir en riesgos financieros, porque de repente, si hay 10 compañías que quieren ese camión de iridio, va a pasar de nuevo, otra vez. Sube el precio, así que 8 euros podría ser una estimación bastante conservadora. Pero también tienes el problema sistémico. Y es que aunque el hidrógeno hecho así es verde, no olvidemos que para hacerlo nosotros desperdiciamos el 35% de esa electricidad. Y entonces el activista ambiental que mira más allá de la superficie dirá, oye, espera un momento. Pero si usáramos esa electricidad directamente para reemplazar la electricidad, en otras palabras, para evitar los problemas de las pérdidas por conversión, tendríamos una ganancia del 100%, mientras que ahora, con el hidrógeno, tenemos una ganancia del 65% en el mejor de los casos, si ignoramos los materiales que se necesitaron para los electrolizadores. Entonces, el escenario. Aerogeneradores, cables, electrolizadores, hidrógeno. Hoy en día es como una especie de persona non grata. ¿A qué se refiere la gente cuando habla de hidrógeno verde? Habla sobre la situación en la que sí, los aerogeneradores producen electricidad, pero esa electricidad va a la red. Y en el momento en que la fábrica extrae electricidad de la red, paga esos certificados que... No quiero entrar en detalles, pero básicamente lo que sucede cuando pagas un certificado es que incentivas una inversión futura en electricidad verde. No es una garantía de que ese electrón, bueno, hablo muy simple, de que ese electrón haya sido producido exclusivamente para ti con energía verde. Espera un momento, entonces ya no es verde en el sentido original. Porque era verde si tenía un parque dedicado. ¿Recuerdas? Y la gente empezó a finales de 2024, o sea, a finales de 2022, que luego se extendió también en 2023. Hubo un debate enorme a nivel global sobre las condiciones en las que la Unión Europea, y sí, solo la Unión Europea era el tema, pero el debate era global. Las condiciones en las que la Unión Europea puede darte dinero por producir hidrógeno verde. Porque la gente dijo, espera un momento, pero si tomas electricidad manchada, por así decirlo, de la red, no solo no contribuyes tanto como podrías al problema del calentamiento global, sino que prácticamente ya no es verde, según entendimos. Y entonces, hoy en día, incluso en los Países Bajos, te reto a que tomes documentos al azar para ver de qué se habla. Hoy ya no se habla de hidrógeno verde, sobre el paso de hidrógeno gris a hidrógeno verde, sino que se habla de hidrógeno limpio, clean hydrogen. Este es el contexto, sí. Clean hydrogen, es decir, hidrógeno con una huella de carbono baja, aunque no sea cero, durante el proceso. Sí, una huella de carbono baja en comparación con el hidrógeno gris del que hablábamos que se produce mediante la reformación del gas metano. No olviden, quiero llamar su atención sobre un aspecto que de alguna manera dejamos de lado. Y es que todos estos problemas, pequeños problemas, problemas técnicos, problemas de materiales, dependen de nuestra suposición de que la tecnología ganadora hoy es la electrólisis del agua. Y es cierto, es muy cierto que el método más avanzado para producir hidrógeno limpio, digamos limpio por ahora, es la electrólisis del agua y existen diferentes tecnologías. La más eficiente se llama PEM,
por el nombre de esa membrana de la que hemos estado hablando, membrana de intercambio de protones, o sea, una membrana por la que pasa el hidrógeno, básicamente el protón de hidrógeno, óxido sólido. Esos son los electrolizadores de temperaturas muy altas, pero son algo inestables. Y la tecnología más antigua es la electrólisis alcalina, mediante electrólisis alcalina, en fin. Así que existen todo tipo de variantes y pequeñas variantes. Hay todo tipo de fabricantes, fabricantes europeos y fabricantes no europeos. Y el consenso en general es que lo que debemos hacer es optimizar estas tecnologías. Y observas cómo poco a poco vamos aterrizando en nuestra misión en el campo de la filosofía. Es decir, espera un momento, espera un momento. Ya hemos visto esto antes. Sabemos, ya hemos pasado por esta puerta juntos. Y específicamente es el contexto tal que nuestro trabajo ahora es optimizar estas tecnologías que ya están bastante optimizadas. Ha habido diferentes modas con el hidrógeno en el pasado que comenzaron hace 3 décadas y durante esas 2 modas se creyó mucho en estos electrolizadores. Por supuesto. Entonces, básicamente nuestra misión ahora es organizar un diálogo y publicar sobre este tema y mirar muy de cerca los detalles del proceso de innovación. Vamos a mirar muy de cerca lo que ganamos y lo que perdemos en el momento en que apostamos por esta tecnología muy desarrollada pero con desventajas. Perdón por tantos adjetivos antes del sustantivo, pero entienden lo que quiero decir. Porque vamos a dar un ejemplo. Si logramos imitar el proceso electroquímico que ocurre, bueno, químico, fotoquímico que ocurre en la hoja, si eso para empezar, que no necesitábamos materiales para separar, ya ni siquiera hablaríamos de electrólisis en sentido estricto. En segundo lugar, ya no necesitábamos electricidad, así que la electricidad verde puede ser entregada a la red y consumida tal cual. Y luego hablamos de tecnologías mucho más pequeñas, a menor escala, y entonces no tendríamos que hacer inversiones realmente astronómicas, millones, miles de millones de dólares en fábricas enormes para resolver el problema. Y en la Universidad de Gante, en Bélgica, existe Solhit, una empresa, una startup, un spin-off académico que justamente eso intenta producir, es decir, hidrógeno sin ese ciclo tan costoso en el ámbito de la electricidad, porque sabemos que podemos producir hidrógeno. La electrólisis la puedes hacer en casa. Si tomas para los que nos escuchan, si tomas 2 metales y pasas un poco de corriente a través de ellos, vas a ver que salen burbujas ahí. Entonces el hidrógeno es bastante fácil de hacer. Bueno, en ese caso seguiría siendo electricidad. Pero existen metales que reaccionan de esa manera y producen hidrógeno, como el titanio. Ese sería uno de ellos. Óxido de titanio, ¿verdad? Existen otras moléculas, bacterias y moléculas más complejas que tienen el mismo efecto y entonces se produciría hidrógeno en un líquido, no tanto en la superficie de un metal. Entonces ya no hablamos de electrodos. Nuestro objetivo ahora es asegurarnos de que, ok, si la electrólisis es la solución, podríamos terminar decidiendo que no. Las otras son opciones interesantes, pero no funcionan. Si la electrólisis es la solución, debemos entender muy claramente quién pierde y quién gana con este compromiso a muy largo plazo. Si hay otra cosa. Sí, dime. Aquí hay dos aspectos fundamentales que tienen que ver exactamente con la filosofía, como dijiste tú, que para mí son muy evidentes, ¿no? ¿Sabes? El primero es que tenemos que tomar decisiones sobre una tecnología que no conocemos completamente y tenemos que tomarlas más rápido. Normalmente en una investigación tecnológica te tomas tu tiempo, entiendes todas las cosas, pruebas esto, aquello, esto, aquello. Ahora mismo, debido al calentamiento global, estamos en la situación de tener que desarrollar rápidamente una tecnología sin conocerla como se debe. Y aquí es donde interviene. El segundo punto que quisiera hacer, y te pido que respondas aquí,
es que, a diferencia del pasado, donde las decisiones eran tomadas por las empresas tecnológicas, que bueno, los ingenieros sabían de qué se trataba, ahora tenemos también este factor gubernamental, que a través de las inversiones que realiza, a través de los subsidios que otorga, influye directamente en el rumbo tecnológico. Como dijiste tú, si se invierte en electrolizadores, pues ya has influido en el rumbo tecnológico y la gente podría preguntarse, ¿pero por qué se mete el gobierno en esto? ¿Por qué subsidios aquí? Sí. Sí, es una situación muy difícil porque no puedes fingir que tienes mucho tiempo. Si nos hubieran dado tiempo, nos habríamos puesto a comparar la evolución de estas tecnologías, las habríamos apoyado financieramente de manera más o menos igual, digamos, y al final veríamos cuál es la tecnología óptima desde el punto de vista de nuestros valores. Por un lado, es cierto que no tenemos tiempo, al menos los gobiernos están siendo presionados por la sociedad, por las universidades en general, para que actúen rápido. Y entonces, como gobierno, te ves obligado a aliarte con la tecnología que resulta ser la ganadora hoy, lo cual ha sucedido en absolutamente todos los países europeos. Todos los países de Europa que tienen un programa de hidrógeno, que quieren hacer crecer la economía del hidrógeno, están más directa o indirectamente casados, mira, con esta tecnología de la electrólisis. Bienvenidos. Incluso en los Países Bajos, el ministro de Economía vino y dijo, cuando el Parlamento le preguntó, fue una interpelación parlamentaria y dijo, nosotros nos concentramos en la electrólisis. Electroliza. Pero quisiera que supieras, estaba hablando de un problema espinoso. La falta de tiempo no hace que el problema sea precisamente, puede que lo haga un problema difícil, pero no precisamente espinoso. Quiero señalar otros dos aspectos. Primero, tenemos que ver la situación a nivel global e imaginarnos que en el momento en que el gobierno holandés o el gobierno rumano dice yo quiero hacer la electrólisis del agua, en este momento dice yo quiero que mi mercado esté inundado de electrolizadores baratos de China. Una compañía noruega, si no me equivoco, Nel, que producía, era líder del mercado hace 5 años en el campo de la electrólisis, ha perdido desde entonces. Espero no equivocarme, pero alrededor del 60% en la bolsa, por la simple razón de que en el momento en que Europa se abrió, al menos a nivel declarativo para una tecnología, sabemos claramente dónde se producen los más baratos y los más cercanos. Y en este caso, Si puedes responder brevemente, ¿los chinos los hicieron más baratos porque hicieron algún descubrimiento científico o por otros métodos económicos, subsidios y así sucesivamente? en primer lugar, la accesibilidad de los materiales y el precio. Pretzul, la energía utilizada para fabricarlos. Esas son por mucho las principales razones. También hay otras causas, sobre todo porque no hay una sola manera de hacer un electrolizador. Depende de dónde lo pongas y cómo lo instales. Pero principalmente el hecho de que la economía de China sigue funcionando con carbón y tiene acceso a esa energía. Sí, la energía es barata de esta manera, pero también tienen acceso a minerales, metales nobles que necesitas. Ellos pueden verse beneficiados por nuestra prisa, digamos así, sin necesariamente estar bien preparados. También existe, también hay muy buena investigación en China sobre este tema, pero eso no es lo que les da la ventaja. Y con esto introducimos otro aspecto que es relativamente simple. Claro que países como Países Bajos y Dinamarca, um, ya sean países pequeños o países lejos de recursos naturales baratos, tendrán que traer materiales de otros países o traer hidrógeno de otros países. Porque el hidrógeno se puede transportar muy fácilmente, bastante fácilmente, como amoníaco, y entonces nuestra elección de una tecnología no es solo una elección de nivel de eficiencia, como que la electrólisis es más eficiente que la fotosíntesis artificial, sino que es una elección geopolítica. En el momento en que dices, sí, vamos con electrólisis, dices, podría llegar a ser dependiente de Marruecos. ¿Dónde?
Uno de los dos elementos que mencioné, es decir, la electricidad, es muy barata porque tienen acceso a mucho más sol, es el llamado cinturón solar del planeta, así que electricidad mucho más barata, por lo tanto hidrógeno mucho más barato. Em, Así que la elección también es una elección geopolítica. El segundo elemento que quiero subrayar es que una vez más esto complica el problema. Y además es que en el momento en que el gobierno, ya sea europeo o el gobierno nacional, dice, nosotros eh, nosotros necesitamos hidrógeno, queremos invertir en hidrógeno verde, ellos no solo rechazan algunas tecnologías que en ese momento no están muy avanzadas. Sí, también hacen eso, como dije, pero no solo rechazan algunas tecnologías que tal vez no estén muy desarrolladas, sino que también rechazan otras políticas que podrían tener el mismo impacto, el mismo efecto. Por ejemplo, la Unión Europea podría haber dicho, ¿sabes qué? Todavía no tenemos electrolizadores lo suficientemente eficientes o hojas artificiales que hagan fotocatálisis. Pongamos un impuesto al carbono y de repente las empresas se quedan solas para arreglárselas y eso reduciría la emisión de dióxido de carbono. Otras cosas aún más atrevidas. ¿No quebrarían? ¿No quebrarían las empresas en ese caso? La discusión sobre el impuesto al carbono es bastante complicada porque no necesariamente tiene que ser alto desde el principio. Puede estar correlacionado con los beneficios que produces. Y entonces que tu capacidad de reducir y el impuesto al carbono sean inversos, que en algún momento se encuentren y se logre un equilibrio, pero el impuesto al carbono no tiene que ser alto y también porque se aplicaría prácticamente a cualquiera en el mercado. Entonces el impuesto al carbono se aplicaría no solo a cualquier organización, desde la agricultura hasta Tata Steel, que produce carbono, y así sucesivamente. No digo que sea una buena opción, pero quiero mostrarte que en el momento en que dices, vamos a usar la tecnología para resolver el problema, vuelves a tomar una decisión con un compromiso muy específico y que deja de lado otras soluciones. De nuevo, bueno, tal vez no miremos a uh, el impuesto al carbono, pero podemos ver subsidios de otro tipo. Lo que pasa hoy es que tú produces hidrógeno y la Unión Europea o el gobierno nacional viene y te paga la diferencia. Esa es una forma muy clara de subsidio. Mientras que también puedes subsidiar la investigación dentro de una empresa. Y entonces tienes que decirle, ok, tú en 10 años apoyas la siguiente investigación y yo vengo y te cubro los costos de la investigación, especialmente si hablamos de un problema aún desconocido o de una tecnología desconocida. Puedes elegir subsidiar no la producción, sino la producción de conocimiento. No la producción de hidrógeno, sino la producción de conocimiento. Y entonces ese dinero llegaría a los departamentos de I+D de las empresas, universidades y así sucesivamente. Estos son solo dos ejemplos. Bueno, en realidad son bastantes. Sí, hay variantes en ese ámbito. Jonathan. Me gusta mucho cuando dices, vamos a usar la tecnología para resolver el problema. Sabes que ese es el instinto del ingeniero. Sabes que para mí es el instinto del soldado o del general. Con un arma podemos resolver cualquier tipo de problema. Sí, Sí, este es el llamado Tecnofix. Vamos a crear una tecnología que arregle, que solucione, que repare problemas. eso es. Bien, y entonces, ¿en qué nos ayuda la filosofía en todo este problema que veo que no es solo tecnológico, sino también político, incluso geopolítico? ¿Cómo salimos adelante? Sí, aquí existen diferentes enfoques y no hay un único método inspirado en la filosofía que puedas aplicar. Lo que hago yo con mi experiencia en la teoría de la argumentación es reconstruir un poco las discusiones que tienen lugar en términos de argumentos. Entonces, dejar un poco de lado el discurso casi publicitario y retórico sobre cierta tecnología
y preguntarme, ok, ¿cuáles son los argumentos que usa este grupo social o incluso esta organización, ya que mencioné a Tata Steel para la dirección y los pasos que proponen? Entonces es como extraer los argumentos así como extraerías los materiales utilizables, lamentablemente. Tienes que quitar mucho para llegar a la respuesta a la pregunta, ok, pero ¿cuál es realmente el argumento por el que, no sé, la siguiente política es o no buena? Eso por un lado, y con eso aclaras un poco cuál es el debate y qué es ruido en torno al debate. Como puedes ver, es similar a lo que hice durante el doctorado y más cercano a la filosofía. Por lo general, cuando se argumenta a favor o en contra de una determinada tecnología, en ese momento se recurre a nuestro universo normativo, a valores, principios, a todo tipo de reglas más o menos institucionalizadas, más o menos explícitas. Y sacar a la luz estas reglas es una forma de procesar los argumentos tal como los descubriste. Te doy un ejemplo sencillo. Si decimos vamos a encontrarnos en Eindhoven, si dices vamos a comer una pizza, y digo que la pizza no es saludable, de repente ya estamos 2 pasos dentro de la conversación y hemos tocado el tema del valor de la salud. Imagino que en las discusiones, los diálogos sociales, las cosas son un poco más complicadas, pero en esencia no muy diferentes a esta situación. Y entonces mi papel es decir, ok, el valor relevante aquí es la salud. Y lo que pasa muy seguido me parece que, oye, ustedes, las personas que están en el diálogo, no tienen la misma definición de este valor. En otras palabras, cuando tú dices salud, Cristian Presura, y cuando yo digo salud, bueno, usamos la misma palabra, o más o menos. Pero hay un conflicto ahí que no vemos, que ignoramos. Y estos conflictos que están, por así decirlo, justo bajo la superficie inmediata del debate, a veces se llaman desacuerdos profundos. Profundos, conflictos profundos, porque no son ni explícitos ni reconocidos en el momento en que ocurre el diálogo. Y eso es lo que puede hacer la filosofía, en el caso de los problemas espinosos. ¿Y eso es lo que intentas hacer de alguna manera también con el podcast? No, el podcast es una especie de entrenamiento generalista que ayuda mucho a desentrañar estas discusiones complejas, pero que no está enfocado en este problema. El podcast es, em, em, o como lo veo yo, así creo que se escucha, es un entrenamiento general en problemas de este tipo en general, no necesariamente en este problema. Existen problemas tecnológicos, hay todo tipo de problemas para los que la tecnología no juega un papel extraordinario y aún así se prestan a un análisis similar. ¿Qué es, no sé, la realidad que nos rodea más allá de las apariencias? ¿Qué es la mente? ¿Qué es la bondad? ¿Qué es la justicia? Y así sucesivamente. Hay un montón de preguntas que puedes entender como problemas espinosos con argumentos subyacentes y cuestiones por resolver. Yo, en cualquier caso, les recomiendo a todos los que me siguen a mí que también te sigan a ti, que te busquen. Voy a poner también el enlace al final de la descripción a tu canal de YouTube para que se suscriban. Porque una vez más estoy muy, muy contento de que, mira, alguien del ámbito académico salga de esa esfera académica. Y probablemente te diste cuenta no es fácil salir, porque en el momento en que sales, las discusiones son diferentes, los golpes son otros. Estás ahí, por así decirlo, en una lucha, y creo que está bien que la enfrentes. Sí, sí, sí. Necesité una adaptación seria en el momento en que empecé, porque como tú sabes, cuando estás en una organización que tiene cierto discurso, que tiene ciertas expectativas, que tiene ciertas convenciones, y llegas al entorno en línea, digamos, sin una cierta preparación ante el público en general, de repente te enfrentas a problemas de lenguaje y a suposiciones que no conoces y tienes que adaptarte. Pero bueno, hago esto desde hace 4 años, así que he tenido tiempo para adaptarme. Todavía te sigues tratando. Gracias de nuevo, Octav. Espero que nos veamos en otra ocasión y debatamos otro tema polémico de la tecnología actual. Gracias a ti también y nos veremos para comer una pizza. Con gusto. Adiós, adiós a todos. Adiós.